Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión, mediante este video, veremos la resolución de los ejercicios que nos quedaron pendientes en el video anterior. Y continuamos haciendo los ejercicios planteados en su material de apoyo. Dice el hacer número 6, considerar las condiciones ideales para la disposición de la figura. ¿Cuál es la aceleración del sistema si la masa 1 es 700 gramos? La masa 2 es 1,5 kilogramos y la masa 3 es 850 gramos. Y el sistema está de la siguiente manera. Como podemos apreciar, la masa 1 está colgada en un extremo, unido mediante una cuerda a la masa 3, que está en el medio de la mesa, que está unido a través de una cuerda a la masa 2, que está colgada en el otro extremo. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, hemos transformado nosotros los valores de gramos a kilogramos ya con antelación para que no perdamos mucho tiempo y espacio en la pantalla de resolver este tipo de conversiones. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que percibir acá? Que cada cuerpo, cada uno de los dos cuerpos que está colgado, por la acción de su peso va a jalar hacia un lado diferente. Es decir, el peso 1 va a jalar el cuerpo o el sistema hacia la izquierda y el peso 2 va a jalar el sistema hacia la derecha. Entonces nosotros para hallar la aceleración tenemos que hacer una sumatoria de masa y una sumatoria de fuerza. Las fuerzas lógicamente van a ser las aplicadas por ambos pesos, pero como están jalando hacia el lado diferente, pues tendremos que tener una diferencia de dichos pesos. Empecemos anotando los datos. ¿Cuáles son mis datos? Masa 1, 0,7 kilogramos, masa 2, 1,5 kilogramos y masa 3, 0,85 kilogramos. El peso 1 no conocemos, el peso 2 tampoco conocemos, la aceleración no conocemos y es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son las fórmulas? Las fórmulas son peso es igual a masa por gravedad, la primera que vamos a usar, y la segunda que me dice aceleración es igual a peso 2 menos peso 1 sobre sumatoria de masa. En este caso, como decía hace un momento, vamos a tomar el peso 2 y le vamos a restar el peso 1 como la fuerza resultante. Calculemos primero el peso 2. Peso 2 es masa 2 por gravedad, de donde peso 2 es 1,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, de donde vamos a obtener que el peso 2 es 14,7 newton. Seguidamente calculamos el peso 1. Peso 1 va a ser masa 1 por gravedad, de donde peso 1 es 0,7 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y de donde tenemos que el peso 1 es 6,86 newton. El siguiente paso es calcular la aceleración con la fórmula que ya tenemos, de donde decimos calculando aceleración, la aceleración es igual al peso 2 menos peso 1 sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. Para calcular la aceleración hacemos una diferencia del peso 2 menos el peso 1 y abajo tenemos la suma de las tres masas, 0,7 kilogramos más 1,5 kilogramos más 0,85 kilogramos. De donde la aceleración va a ser igual a 7,84 newton dividido entre 3,05 kilogramos. Entonces, realizando el cociente, vamos a obtener que la aceleración es 2,57 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esa aceleración es la que nosotros vamos a percibir o vamos a notar en el sistema que está en ese momento mostrándose en pantalla. Pasemos al siguiente ejemplo. El hacer número 7 dice: se cuelgan dos masas como se muestra en la figura de 2 kilogramos y 5 kilogramos. ¿Cuál será la aceleración del sistema en condiciones ideales? ¿Y qué distancia recorre en 4 segundos si el sistema parte del reposo? Un sistema o un gráfico o un ejercicio parecido al anterior. La diferencia es que no tenemos un cuerpo en el medio, tenemos solamente los dos cuerpos colgados de ambos extremos, ambos con masas diferentes. Lógicamente, el sistema va a moverse al cuerpo que tenga la mayor cantidad de masa, es decir, a la segunda porque tiene un valor de 5 kilogramos. Y vamos a resolver este sistema seguidamente. Decimos, los datos son
masa 1 2 kilogramos y masa 2 5 kilogramos. Vamos a calcular el peso 1, el peso 2, la aceleración y una vez con esa aceleración calculamos la distancia que recorre en un tiempo de 4 segundos habiendo partido del reposo. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? La fórmula de peso que ya utilizamos en los anteriores ejemplos. La fórmula de la aceleración considerando que el peso 2 menos el peso 1 va a ser mi margen para encontrar la fuerza resultante. Eso va a ser dividido entre la sumatoria de masa, que como les dije hace un momento ya hemos visto en los anteriores ejemplos. Y para encontrar la distancia utilizamos la cinemática y decimos distancia es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, considerando que la velocidad inicial es 0. Calculemos entonces el peso 2. Peso 2 es masa 2 por gravedad, de donde peso 2 es 5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, de donde tenemos que el peso 2 es 49 newton. Ahora calculemos el peso 1. Peso 1 es masa 1 por gravedad, de donde peso 1 es 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, de donde el peso 1 va a ser 19,6 newton. Una vez tenemos estos dos elementos, el peso 2 y el peso 1, vamos a calcular la aceleración con estos pesos y las masas que vimos anteriormente. Decimos, calculando aceleración, aceleración es peso 2 menos peso 1 sobre masa 1 más masa 2. Aceleración es 49 newton menos 19,6 newton dividido entre 2 kilogramos más 5 kilogramos. Realizando la diferencia arriba y la suma abajo, tenemos que la aceleración es igual a 29,4 newton dividido entre 7 kilogramos. Realizando el cociente, tenemos que la aceleración es 4.2 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta aceleración y el tiempo, calculamos la distancia según el MRV. Decimos, calculando de distancia igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Distancia es un medio por 4.2 metros sobre el segundo al cuadrado por 4 segundos, todo eso elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 16 entre 2 es 8. Y 8 por 4.2 va a ser 33,6. Esa es la distancia que recorre el cuerpo en condiciones ideales, dice ahí. ¿Por qué condiciones ideales? Porque seguramente las cuerdas son muy cortas o muy pequeñas y por consiguiente no va a llegarse a esa condición en el sistema. Pero si las condiciones fueran ideales, la distancia que recorrería en 4 segundos serían 33.6 metros. Pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, el hacer número 8, dice, hallar la aceleración y la tensión con que se mueven los bloques de la figura, considere que no existe rozamiento. Y tenemos un bloque inclinado. Como ustedes pueden ver, hay un bloque suspendido o colgado, unido a través de una polea por una cuerda, a un cuerpo que está apoyado a un plano inclinado que hace 40 grados con la horizontal. La masa del cuerpo colgado es 3 kilogramos y la del cuerpo suspendido o apoyado al plano inclinado es 6,5 kilogramos. Anotaremos esos datos. Masa 1 es 6,5 kilogramos, masa 2 es 3 kilogramos, el ángulo es 40 grados, peso 1 no conocemos, peso 2 tampoco conocemos, aceleración no conocemos, componente horizontal de 2 tampoco conocemos. ¿Y cuál va a ser la fórmula? La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula del peso, la fórmula de la aceleración y la fórmula del componente horizontal o del componente horizontal de un vector. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Porque el vector que está suspendido o está apoyado al plano, el peso jala hacia abajo en sentido perpendicular al plano horizontal. Pero esa fuerza no es la que jala al cuerpo hacia abajo. La que jala al cuerpo es su componente, esta componente que jala sobre el plano inclinado hacia abajo. Entonces, esa componente es la que nosotros vamos a encontrar con esta fórmula aquí. Y decimos, calculando peso 1. Peso 1 es masa 1 por gravedad, de donde peso 1 es 6.5 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo, de donde peso 1 es 63,7 newton. Calculando el peso 2,
Peso 2 es masa 2 por gravedad, de donde peso 2 es 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y obtenemos que el peso 2 es 29,4 newton. Vamos a calcular el componente horizontal de 1. Aquí ha habido un pequeño error en la fórmula, como ustedes pueden apreciar. El cuerpo que está apoyado en el plano es el cuerpo de masa 1, no de masa 2. Entonces es la componente horizontal de 1. Y decimos, componente horizontal de 1 es el peso 1 por seno de alfa, de donde componente horizontal de 1 es 63,7 newton por seno de 40 grados. Desarrollando la multiplicación, nosotros tenemos que el componente horizontal de 1 es 40,95 newton. Y esa es la fuerza que vamos a utilizar nosotros en esta sumatoria de fuerza, ¿no? El peso 1 que jala el sistema hacia abajo y el peso 2, o el componente 1, perdón, que jala el cuerpo en el plano inclinado y este hacia abajo, que es el peso 2. Calculemos la aceleración. Aceleración es componente horizontal de 1 menos el peso 2 sobre masa 1 más masa 2. Aceleración, perdón, es 40,95 newton menos 29,4 newton sobre 6,5 kilogramos más 3 kilogramos. Desarrollando la resta arriba y la suma abajo, tenemos que la aceleración es igual a 11,55 newton dividido entre 9,5 kilogramos, de donde tenemos que la aceleración es 1.22 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, me pide calcular la tensión también en la cuerda. Por los anteriores ejemplos habíamos visto que la tensión en la cuerda es la misma, ¿no? Podemos calcular aquí o podemos calcular aquí en el cuerpo suspendido. En el anterior ejemplo, en el primero que hicimos de tensión, ninguno de los dos cuerpos era suspendido, ¿no? Uno era oblicuo, o mejor dicho, en un plano horizontal. Por consiguiente, no había otra fuerza que jale el cuerpo. En este caso, tenemos una fuerza que jale el cuerpo hacia el otro lado. Es decir, la tensión en este cuerpo que está colgado jala el cuerpo hacia arriba, pero su peso lo jala hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que para calcular la tensión vamos a decir tensión 1 menos peso 2, que es el peso del cuerpo que está colgado, es igual a masa 2 por aceleración. Ya, tomemos en cuenta eso, que la tensión no es el único ente que está sobre este cuerpo. Está la tensión, que es la fuerza que lo jala hacia arriba, y está el peso, que es el cuerpo, que es la fuerza que lo jala hacia abajo. Por consiguiente, van a ser dos fuerzas opuestas. De aquí despejamos la tensión y decimos tensión es igual a 3 kilogramos, que es la masa 2, por 1.2 metros sobre segundo al cuadrado, 1.22 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, más, decimos porque aquí está con menos, colocamos con más, el peso 2, que es 29,4 newton. Desarrollando la multiplicación, tenemos que tensión 1 es 3.66 newton más 29.4 newton, de donde la tensión 1 va a ser 33,06 newton. Esa sería la tensión que vamos nosotros a ver en el sistema, en la cuerda en este caso. Y ya está, jóvenes. Hemos resolvido los ejemplos planteados en nuestro material de apoyo. Junto con este trabajo práctico o este video, se les va a subir un trabajo para practicar en la plataforma. Y ya nos veremos la próxima semana con las actividades para reforzar o para despejar la duda correspondiente. Hasta la próxima, chicos.